enlace para que ustedes sepan y tienen distintos medios de acceso. Y lo pueden descargar, lo pueden ver. Vamos aprendiendo en el proceso todo. Bueno, los que vayan ingresando seguramente que van a poder retomar lo que están trabajando ahora porque empezó a grabar la clase, ¿sí? Bueno, nosotros damos inicio en pedagogía. Si ustedes se acuerdan, habíamos realizado en las primeras clases un trabajo intenso de análisis del programa. Sí. Haciendo un esquema conceptual, analizando de la teoría, y habían reconocido en otra actividad un trabajo también con la unidad número 1, en la cual analizamos los distintos ejes, ¿sí? Bien. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Los distintos ejes, y ahora lo que empezamos nosotros es a trabajar el segundo eje, ¿sí? De la unidad número 1, ¿sí? Okay. Entonces, ahora cuando empezamos a transitar el proceso, ustedes pueden evidenciar la necesidad de conocer bien el programa para situarlo en el contexto, en la complejidad, ¿sí? Si no había un trabajo exhaustivo desde ese lugar, por ahí comprende los distintos bloques y armar esta trama, que es un texto, que es la asignatura de distintos textos, intertextual y hipertextual, le permite construir significado de usted y entenderlo en su complejidad. Cuando termina el fin de año, van a empezar a entender cómo es esto de empezar a establecer relación entre los ejes, entre las unidades. Bien, ustedes van a armar un esquema, un cuadro conceptual, tratando de armar los ejes, ¿sí? Bien. Lo que vamos a abordar ahora tiene que ver con el eje 2, ¿sí? El eje 2, a diferencia del eje 1, empezamos a focalizar en lo que tiene que ver con la transmisión, ¿sí? Cultural, con la transmisión pedagógica, ¿sí? Y sobre todo poniendo énfasis en la dimensión ética y política, ¿sí? Esos son como los conceptos que van a estructurar y organizar este segundo eje. ¿Cómo lo articulamos con el eje anterior? Lo podemos articular con el eje anterior a partir de decir que si la pedagogía analiza, problematiza sobre educación y realiza una trama propositiva, es decir, que argumenta y propone, bien, ese mismo acto de analizar la realidad social y de proponer tiene que ver con una dimensión ética y política, ¿sí? Y también con una dimensión de la transmisión de la cultura, ¿sí? El pedagogo te va a decir cómo podemos transmitir esta cultura en el sistema escolar, ¿sí? Y también nos vas a hablar en cómo tiene que enseñar el docente, qué enseñar en el docente, ¿sí? Bien. Ese es el nexo que ustedes pueden hacer en relación a la unidad número 1, a la unidad número 1 en el primer bloque, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, voy a ir a la actividad que ya está habilitada de anoche, y es importante que tengan en cuenta que cuando ustedes empiezan el recorrido, van a ver que está el texto, hay dos bibliografías, y después viene la actividad, ¿sí? Después de la actividad aparecen otros textos. Esos textos que continúan corresponden a la actividad que sigue, ¿sí? Entonces, cuando ustedes llegan a la actividad a realizar, es hasta ese lugar la lectura y el trabajo con la solución de la situación que se le plantea, ¿sí? Porque ustedes van a ver que después de la actividad están habilitadas porque el sistema sigue habilitándolas a leer todos los textos y se le van a hacer muchos textos, ¿sí? Entonces ustedes, una vez que empiezan a leer y ingresa en el recorrido, en la secuencia, la actividad, ustedes paran ahí porque todo lo leído anteriormente corresponde a esa actividad. Lo que es posterior corresponde a la actividad siguiente, ¿sí? Para que no se les complejice y no se les sea mucho la lectura. Ahora vamos a la actividad. Vamos a ir leyéndola. Bueno,
Acá tenemos la agenda de trabajo que ha sido modificada y extendida en su proceso, en el cual consta, si ustedes pueden ver, de dos trabajos, ¿sí? Uno tiene que ver eminentemente con cuestiones más teóricas y uno tiene que ver con cuestiones como más prácticas y de análisis, ¿sí? Bien, lo que vamos trabajando en cada uno de los bloques se va concatenando, se va complejizando, se llama. Entonces, en la actividad, en la segunda parte del segundo bloque, con segunda actividad, contempla los aprendizajes trabajados en la primera parte, los contiene, ¿sí? Para enriquecer. En esta primera parte vamos a ver que tenemos una actividad vinculada a lo ético y político, lo que vamos a desarrollar ahora, y un debate en el foro, ¿sí? ¿El foro en qué consiste? La propuesta de la pedagogía consta en trabajar y analizar siempre que se pueda, no sea una relación forzosa, el diseño curricular, ¿sí? Del nivel inicial, ¿sí? Bien, en el nivel inicial no hay una propuesta, como dice acá, de jornada extendida, que lo vamos a modificar, sino vamos a trabajar lo que tiene que ver con la unidad pedagógica, ¿sí? UP. Después lo vamos a relacionar y analizar, porque la jornada extendida a nivel inicial está en construcción, todavía no se ha institucionalizado. Acá vamos a poner jornada, unidad pedagógica, ¿sí? Ya lo vamos a modificar para que ustedes tomen nota. Jornada extendida específicamente de nivel primario. Vamos a trabajar y debatir sobre la unidad pedagógica. No ingresen todavía al foro, no ingresen todavía, está habilitado, no ingresen todavía al foro a realizarlo hasta mañana, ¿sí? Para que me pueda organizar en el proceso, en el recorrido. Tenemos la fecha de presentación. Es importante que tengan en cuenta que siempre pongan en el enlace de su documento, del portafolio, el portafolio como una instancia de evaluación que ha sido definida por el Ministerio en estos días, y el documento adjunto, ¿sí? Cuando los textos que se produzcan en la actividad sean cortos, directamente lo pueden copiar, pegar en el enlace y enviarlo sin documento, ¿sí? Es más fácil la lectura de devolución. Después tenemos la actividad siguiente, que tiene que analizar situaciones de enseñanza, que no está habilitada todavía, se va a habilitar después del 30, y la fecha de presentación. Siempre traten de poner en el Drive, ¿sí? Porque una vez terminada la unidad número 1, va a haber un trabajo de organizar la información en el portafolio, nominarlo, darle forma de presentación, ya para empezar a definir lo que tiene que ver una valoración integral del conjunto, ¿sí? Que todavía no está definida en términos de la gestión de cómo vamos a hacer, en algún sentido, los parciales, ¿sí? Como para hacer síntesis. La idea es que el parcial número 1 trabaje con la unidad número 1, ¿sí? En su totalidad. Vamos a ver la forma y las modalidades que me diga la gestión y en términos de lo que me digan, las decisiones que vamos a tomar específicamente en la pedagogía, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Que seguramente que antes del receso de julio. No sé si va a haber receso, pero en esa fecha más o menos aproximadamente. Bueno, empezamos con el concepto de transmisión cultural, la ética y la política, lo que quiero apuntar aquí ingresa. Acá empezamos con un texto, la transmisión cultural, la ética y la política en la intervención docente. Ya lo vamos a desarrollar ahora. Es un texto corto y estructurante, ¿sí? Este es un texto que aborda y desarrolla 3 autores, los autores Nassif, Burgos y Cullen, ¿sí? Tanto Nassif, Cullen y Burgos. Después tenemos, acá van a ver que está en azul, ¿sí? Acá lo vamos a desarrollar ahora, accede a un video y en este otro enlace accede a otro video. Para no poner un encabezado de distintos videos, directamente lo ingrese ahí. Acá van a ver el foro.
todavía no ingresen al foro, ¿sí? Porque le tengo que dar contenido de unidad pedagógica, tengo que cambiar los títulos y algunos textos en su interior, ¿sí? Recién a partir de mañana van a poder participar en el foro. Este texto estructurante, ¿sí? Este texto lo leen, lo resumen y lo complejizan y lo enriquecen con la lectura de los textos siguientes, ¿sí? Vieron que muchas veces hay un texto que organiza y define el eje, sería este, y acá tenemos dos textos que tienen que ver de Marta Innocenti, ¿sí? Ustedes cuando lo lean, vean que le van a ir agregando, modificando al texto principal que está presente en forma anterior, ¿sí? El texto base. Es un texto que está descargado, está presente aquí, es un texto corto, ¿sí? Tiene 10 carillas, corto, lo leen. ¿Qué puedo agregarle al texto original? Ideas de este texto que me permiten enriquecer. Después tenemos otro texto que también de Innocenti, pero acá ya se posiciona de otro lugar, ¿sí? Ya en los campos culturales o qué se enseña o cómo se enseña en el nivel, específicamente en distintas áreas culturales. ¿Mm? Está el texto, ¿sí? Acá tiene 20. Tiene para descargar, está todo habilitado. Después tenemos otro texto que es Turnian López, de intervención educativa, intervención pedagógica y educación. ¿Sí? Está aquí para descargar. Y está en el enlace también. Tiene 20 hojas. ¿Sí? En total son 50 hojas, 50 carillas en todo lo unido. En esta parte. Acá tiene un enlace, quien no lo pueda descargar por este medio, que acá se ve que está habilitado en verde, directamente copian y pegan este enlace y le habilita, está en la web. Y después viene la actividad. ¿Sí? La actividad está cerrada, ¿sí? Y después lo vamos a desarrollar de forma intensa, de modo tal de que ustedes puedan construir el sentido que transmite, ¿sí? El eje de trabajo va a ser la transmisión cultural y la intervención educativa, están las distintas consignas, ¿sí? Hay escenas de una pedagoga, siempre tomamos una pedagoga que habla en el campo sobre la intervención y tenemos algunas escenas de situaciones con niños, situación de enseñanza, ¿sí? Tenemos después habilitar el foro, de acuerdo al foro, los criterios de evaluación. Bueno, acá me falta justificado y desarrollo. Esto sería para trabajar, según la hoja de ruta, en términos de la primera parte que tiene que ver con el segundo. Bueno, una vez presentado todos estos componentes, vamos a empezar a desarrollar específicamente lo que tiene que ver con lo conceptual, ¿sí? En relación a lo conceptual, es importante que tengamos en cuenta un concepto, unos conceptos, categorías conceptuales. Es importante cuando ustedes vayan leyendo, hay palabras o palabras que tienen un peso, ¿sí? Un peso de sentido y significativo en la pedagogía o cuando uno trabaja los ejes, ¿sí? Acá las palabras claves es transmisión cultural, la palabra clave es transmisión educativa, la palabra clave acá es la ética, la palabra clave acá es la política, en términos de transmisión. Acá la otra palabra clave tiene que ver con el concepto de educación, otra palabra clave tiene que ver con la socialización, la subjetividad o la constitución de la subjetividad, tanto del docente como de los estudiantes. Son palabras claves. Es importante hacer un repertorio de palabras claves que estructuren y que vayan definiendo, ¿sí? Otra palabra clave puede ser la reflexión, una práctica social, ¿sí? El concepto de cultura, culturas, ¿sí? Es interesante ver el sentido que se da a la palabra cultura
en términos pedagógicos en este campo, ¿sí? Por eso, entender los conceptos nos va a ayudar a organizar las ideas que nos transmiten los textos, ¿sí? Aquí, en este texto, de la primera parte de la actividad, que está en el aula virtual, ¿qué nos dice? Hay un tejido, es un texto que se ha tejido, ¿sí? Con distintas ideas, ¿sí? Tenemos ideas de Nassif, tenemos la idea de Burgos, y tenemos también la idea de Cullen, ¿sí? Estos son tres autores, hemos tomado las ideas y le hemos construido un texto, ¿sí? Que estructure y organice, ¿sí? ¿Qué nos dice este texto para empezar a introducirnos en este proceso de construir y avanzar sentidos del segundo eje? Transmisión cultural y la ética y la política en la intervención docente, ¿sí? Ahí tenemos palabras clave. Siempre estas palabras clave, cuando estudien ustedes y se organizan en distintos espacios de conocimiento, ¿cuáles son las palabras clave, los conceptos que me permitan pensar y construir el conocimiento, ¿sí? Acá Nassif directamente empieza a trabajar y nos empieza a introducir el concepto de socialización, ¿sí? La socialización en la cultura se da en las distintas esferas, ¿sí? En la familia, con los grupos de amigos, en lo escolar. Hoy en día hay un fuerte contenido de socialización con los grupos de pares, ¿sí? Hay una lógica y los medios de comunicación, ¿sí? Son procesos de socialización. La socialización organiza la manera de pensar, estructura nuestra subjetividad, ¿sí? Todo lo que hacemos ha sido estructurado culturalmente. Lo incorporamos a nuestra subjetividad. ¿Qué es nuestra subjetividad? Es lo que define cómo lo hacemos y cómo lo actuamos, la manera en que nos comportamos. Todo tiene una construcción social y cultural, ¿sí? Entonces, Nassif nos va a hablar de esto. En este proceso de socialización con mis compañeros, con mi grupo de pares, en distintas instituciones culturales que podamos acceder en la escuela, tiene que estar mediado en esto un vínculo, ¿sí? Un vínculo de una comunicación que permita, en algún sentido, transmitir mensajes. Mensajes explícitos e implícitos. Uno aprende no solamente lo que dice, desde sus compañeros, que son pequeñas porciones de subculturas, o en términos de trama de sentido y de significado, en su grupo de pares, en su grupo social, cultural, en zonal, por eso por ahí dicen la zona norte, la zona sur, el barrio, de qué barrio sos, es como que también ahí incorpora sentido y significado, el contexto cultural que uno ha incorporado en su subjetividad. Esto de la comunicación y la relación, ¿sí? Es importante ahí la comunicación y la relación en este proceso de socialización. Entonces, ¿qué nos va a decir Nassif? Todo proceso social implica formas educativas, ¿sí? Nosotros siempre estamos incorporando, asimilando, internalizamos normas y pautas sociales en todo vínculo que nosotros construyamos, ¿sí? Usted ha ingresado a un profesorado y ahora empiezan a construir determinados códigos, maneras de hacer, de pensar, que complementan, que contradicen, que las interpela a su ámbito social y cultural, familiar, el ámbito social y cultural que han construido en el secundario, las interpela, las pensamos en otro lugar, las asombra, o directamente lo toman en forma naturalizada. Quiere decir que no hay entre el pasaje de la educación secundaria y la educación terciaria grandes rupturas. Entonces han incorporado los códigos y directamente lo viven como un transita más en un nivel educativo. Cuando los códigos culturales, las malas prácticas sociales y culturales en su ámbito de socialización primaria, socialización secundaria en el secundario, interpelan, contradicen fuertemente el espacio ahora que están transitando de formación, es un espacio que permite procesos de socialización y procesos de cambios conceptuales y la construcción de otras maneras de pensar y transitar lo que tiene que ver la educación terciaria, ¿sí?
cada uno lo vive de distintos lugares y se visibiliza en el proceso de construcción de las actividades de forma de resolver, ¿sí? Entonces, así nos va a decir que toda práctica social implica una función educativa, ¿sí? Toda cultura permite y posibilita una construcción de aprendizaje. Prácticas escolares, ¿sí? Importante acá que pensemos en la subjetividad, ¿sí? La emoción y la subjetividad que hemos construido en nuestra psiquis, ¿sí? Ahí va a definir la manera en que pensamos, ¿sí? En que hacemos las acciones que hacemos en sociedad. Muchas veces nosotros decimos, pero hacemos otras cosas. Bien, entre el decir y el hacer, es importante que medie este espacio de reflexión, ¿sí? ¿En qué medida decimos o hacemos? Como manera de construir la realidad que podemos tener de distintas maneras. Entonces, en este proceso de formar nuestra subjetividad, que nos relacionamos con nuestros compañeros, con los profesores, con distintas instancias, va a operar un sentido que queremos conservar, mantener todo igual, o lo queremos transformar, ¿sí? La lógica de conservar y transformar es permanente, siempre está presente en algún sentido. Entonces, ¿en qué medida esto lo podemos llevar al campo del sistema escolar? La escuela quiere conservar la cultura, mantenerla tal cual, o quiere cambiar, ¿sí? ¿En qué medida lo quiere cambiar o en qué medida lo quiere transformar, ¿sí? Entonces vamos a decir que hay propuestas pedagógicas que apelan en algún sentido a conservar el statu quo, conservar las reglas sociales, las relaciones de poder asimétricas, cada uno en reglas de juego del mercado, en el liberalismo, pero otras posturas pedagógicas van a decir que queremos transformar la cultura, transformar las relaciones de poder, y empiezan las pedagogías críticas con fuerte implicación social o cultural, ¿sí? Entonces, toda educación, ¿sí? Es un proceso cultural, ¿sí? Hay procesos de aprendizaje permanentes, ¿sí? Hay un desarrollo de que nosotros asimilamos la información, la desarrollamos y la creamos. También somos sujetos que creamos cultura. En tanto y en cuanto nosotros en el intersticio o en la fisura de las lógicas de comunicación vamos creando y recreando nuevos sentidos, ¿sí? Pero siempre con un marco social y cultural de pertenencia. El sentido de pertenencia tiene que ver con estas relaciones que construimos en nuestros mismos microcosmos, microrelaciones. Esto lo podemos ver en los circuitos de relaciones, de vinculaciones, de comunicación que cada uno de ustedes puede construir. Yo me comunico con mi familia, yo me comunico con la iglesia, o me comunico con gimnasia artística, o me comunico solamente con el profesorado, me comunico vía redes sociales, con otras personas de otros países. Toda esa comunicación y esa dinámica tiende a conservar y a transformar. Es parte de la cultura, ¿sí? Entonces, podemos decir que la cultura y los sentidos de lo social están en permanente cambio, en permanente transformación, pero hay un sentido de identificaciones que nosotros lo podemos identificar con el sentido de conservar nuestra identidad, nuestra tradición y nuestra cultura, ¿sí? Hay un sentido etnocéntrico ahí. El etnocentrismo está presente. Eso que no queremos cambiar, quiero seguir identificándome con la manera de pensar, de actuar, con estos ideales, con estas políticas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la cultura es un proceso, es creación y recreación permanente, ¿sí? En una cultura siempre hay procesos de transformación. En algún sentido o en otro hay una dinámica, ¿sí? Si nosotros sacamos una foto hace 10 años atrás, prácticas sociales y culturales, y una foto ahora, vamos a ver cambios estructurales muy fuertes. En la década de los 80 y ahora, vamos a ver cambios, ¿sí? Que tienen que ver también con el desarrollo de los recursos tecnológicos que van creando dispositivos y maneras de relacionarnos de otro lugar, ¿sí? Recuerden que a mediados de la década del 90 del siglo pasado,
recién empiezan a aparecer los celulares. Entonces, imaginen la década de los 80 en que agarraban todo y ponían la fichita y solamente se podían hacer 2 o 3 comunicaciones. Entonces, las relaciones y la comunicación era más acotada al núcleo familiar. Ahora las redes permiten consensos, acuerdos, conservación y transformación de sentido y significado de la trama, la urdimbre de relaciones con un espacio más amplio. Pero hacerlo tan amplio se tiende a la universalización, ¿sí? Tiende a ser más homogéneo. Entonces, mientras más me comunico y más se tejen las redes, empezamos a construir una cultura, la cultura de los jóvenes, cultura juvenil, de los adolescentes, con sus micros ascripciones en términos de deseos, de música, de consumos culturales, acceso a los bienes económicos, también define distintas esferas de construcción de significado. ¿A qué lleva todo esto? Llevamos a que en toda esta trama de relaciones miramos al sistema escolar y a la educación, ¿sí? Y lo vemos al docente. El docente específicamente enseña, ¿sí? En toda esta trama de relaciones ha quedado desdibujado el docente, ¿sí? En su enseñar. Entonces, hoy, ¿cómo están aprendiendo los nuevos grupos, los jóvenes, a partir de las redes y su grupo de paz, ¿sí? Tiene un fuerte contenido en la construcción de su subjetividad. Estamos pensando más como se piensa en las redes, con los códigos de las redes, más que en este personaje, que en este conjunto de tramas y relaciones continúa, que tiene que ver con el docente enseñando en una escuela, parado mirando a todos los niños en la misma manera, ¿sí? Entonces vemos ahí el impacto que tiene que ver con la escuela de la modernidad, ¿sí? Un docente que enseña y transmite. Desde ese lugar vamos a decir que el docente hace un recorte de toda la trama cultural y social, que también lo toma y lo define del diseño curricular y va a decir qué se enseña y qué se aprende en sus áreas, ¿sí? Imaginen ustedes que el docente define y decide qué se enseña y se aprende a partir de los diseños curriculares. O sea, es un recorte de todo lo que lo social, la socialización, los distintos campos de conocimiento, de la cultura, lo socialmente válido, le dicen, tiene que aprenderse en la escuela. ¿Por qué tiene que aprenderse en la escuela? Porque en otros ámbitos no se enseña, no se va a desarrollar. Entonces la escuela como un legítimo que acredita que da los conocimientos válidos, ¿sí? Para vivir en sociedad. Hoy estamos hablando de que los niños tienen que empezar a desarrollar capacidades y aprendizaje. Antes era contenido, ¿sí? Entonces, y algunos contenidos, ¿sí? Entonces hay un récord. En nivel inicial no se le enseña sociología ni filosofía, aunque hay filosofía para niños. Y en algún sentido podemos organizar algo de filosofía o de sociología para el nivel inicial, pero no está. Es una decisión ética y política. ¿Cómo habilitamos el pensamiento de los niños con pequeñas palabras o pequeñas actividades? Parecería ser algo complejo y difícil, pero hay desarrollos teóricos en el campo de la filosofía, sociología, que se puede transmitir en el sentido, la lógica y la articulación de la didáctica. Entonces, ¿qué nos va a decir Cullen acá? El docente define y decide qué se enseña, cómo se enseña y qué tiene que aprender, y el niño, en términos que va a acreditar esos saberes, está haciendo una decisión, decide, define, decide y define, está adscribiendo a una posición, ¿sí? Esto se puede hacer, esto no lo voy a hacer. Esto se puede enseñar, esto no se puede enseñar. Cuando uno, en nuestro comportamiento, nuestra conducta, se orienta de ese lugar, estamos tomando decisiones políticas, ¿sí? Decisiones políticas y decisiones éticas, ¿sí?
Entonces, ahí está lo ético y lo político en el docente, ¿sí? Él transmite una porción de la cultura que a su vez define y decide qué se enseña y qué se aprende. Con un instrumento a priori seleccionado y definido por el Estado. Y también a priori, en algún sentido, por el campo pedagógico que también te define el lugar ético y político, cómo se enseña. ¿Y qué se puede llegar a enseñar? ¿Sí? A determinado nivel, a determinada edad. Entonces, los profesionales en algún sentido hacen en sus construcciones teóricas ascripciones éticas y políticas, hacen un recorte de la cultura, la estudian de la epistemología, de su campo de conocimiento, también una dimensión ética y política. Entonces, si ustedes ahora se imaginan dando clases, lo que realizan está construido y constituido por una dimensión ética y política, ¿sí? Seleccionar en pedagogía estos textos tiene una decisión ética y política en el marco que me define a priori el estado de lo que puedo enseñar yo, ¿sí? Transmisión de la cultura, la ética y la política, intervención docente, figura en el diseño curricular superior en primer año en pedagogía, ¿sí? No hay otra, ¿sí? Entonces, en relación a la ética y política de su actuación, ¿sí? Entonces, en este proceso, en esta acción de enseñar, de intervenir, está lo ético y lo político. Entonces, estos son los ejes que tienen que estructurar o estructuran esta propuesta. Después tenemos cómo enriquecemos este texto con los aportes teóricos de Marta Innocenti, en términos de que ella se posiciona en uno de los textos en la pedagogía como transmisión de la cultura, ¿sí? Y otro texto tiene que ver con esta relación de sentido que se le da al concepto de cultura o culturas, entender este proceso de transmisión como dominación, o sea, yo enseño para dominar, para controlar al sujeto, o le enseño para desarrollar capacidades, ¿sí? Entonces Marta Innocenti nos va a decir en su texto, bueno, en esta relación ética y política hay en algún sentido, o puede ser entendido del lugar de controlar y dominar, o un espacio o una decisión que habilite el desarrollo de determinadas capacidades. Ahí en ese juego está la dinámica que nos manda, que nos transmite, mejor dicho, Marta Innocenti, ¿sí? Y ella ingresa en nuestro texto en esto que tiene que ver con la práctica social y reflexión sobre la educación. ¿Por qué ingresa la reflexión? Porque imaginen ustedes que hay una definición ética y política de qué se enseña y cómo se enseña. No puede estar sujeto a decisiones por ahí arbitrarias, sino que tiene que estar en permanente debate, en permanente reflexión y autorreflexión del mismo campo pedagógico, de los mismos docentes, para ver en qué medida estamos habilitando la formación de los futuros ciudadanos y la construcción de su subjetividad, cómo van a pensar en la sociedad. Esto es clave aquí. Entonces, acá el concepto de cultura también, ¿sí? No es la cultura como algo que poseo, ¿sí? Y él tiene más cultura y yo tengo menos cultura. Esos son debates que se dieron en otros tiempos. Ahora la cultura, las culturas son maneras de pensar y actuar propias y particulares de los sujetos en su contexto. No hay una cultura superior y una inferior. No ese es el sentido, es un sentido muy antiguo, tradicional de entender el concepto de cultura. Entonces, si vamos a entender la cultura con la manera particular de hacer, de actuar de la sociedad, sus rituales, sus costumbres, y lo traducimos en cada entorno social, en cada micro relaciones y vínculos, entonces vamos a entender que el docente tiene que reflexionar en este sentido. ¿Cómo lo vemos a esto en el diseño curricular? Si tenemos una población de niños, por ejemplo, acá en el centro hay escuelas con mucha población de niños peruanos y bolivianos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una reflexión, ¿sí?
tenemos procesos de saberes propios y particulares de una comunidad que vive en el sector de Alberti, por ejemplo, y de que necesitamos trabajar y socializar. Entonces, el interjuego entre distintas culturas nos enriquece, ¿sí? La diversidad cultural. Entonces, ¿en qué medida mi propuesta de enseñanza va a contemplar el bagaje cultural y social de las comunidades peruano-bolivianas según lo que tengamos los estudiantes que habían ingresado en sala? Entonces, ahí es necesario valorarlo, construirlo y entenderlo de este lugar, no que mi cultura es superior que la cultura del otro e imponérselo para controlarlo, sino para enriquecer una diversidad cultural. Ahí podemos ver un ejemplo en el cual mi propuesta de enseñanza, si reflexiono sobre este proceso, esta evaluación inicial que realizo, vamos a decir que mi propuesta de enseñanza tiene que contemplar en algún sentido eh, la trama de vínculos, relaciones propias y particulares de la cultura, sea peruana, sea boliviana. Entonces tenemos que tratar de enriquecer esta diversidad. Esto sería también una manera de sorprendernos, ¿sí? Muchas veces los hábitos que tienen que ver con la alimentación, la relación entre padres, madres e hijos o hijas, la socialización primaria en distintas culturas, vamos a ver que nos podemos sorprender y en ese sorprender habilitamos el aprendizaje. En relación a López Tobrián, ahí ingresa y nos dice que en esta socialización, ¿sí?, va a haber áreas culturales, ¿sí?, áreas curriculares de enseñanza. Entonces son distintas áreas para enseñar, ¿sí? Y ahí ingresa en la lógica de la transmisión de la cultura. Bueno, ahora lo que vamos a ver un video, espero que tiene que ver con que está presente en uno de los enlaces, en el tema de transmisión de la cultura. Acá van a ver que dice transmisión de la cultura. Si hacemos clic, tendría que habilitarse el video. Voy a cerrar el Facebook porque me consume. Escuela de Maestros. La Escuela de Maestros, ¿qué nos dice acá el texto? Los cambios en las instituciones, en la manera en que se enseña y en que se aprende, en los vínculos entre generaciones y las demandas que surgen de las relaciones escuela-comunidad, complejizan la tarea de los docentes, llevan adelante el día a día. A partir de distintos ejes temáticos, Escuela de Maestros explora el trabajo de los docentes en distintas escuelas del país, ¿sí? Transmisión cultural, nos detenemos en la característica de la transmisión de experiencias, de conocimiento o de la cultura inherente a la condición. Vamos a ver este video para enriquecer y construir mayor saber. ¿A dónde van a ir ustedes? ¿A qué escuela? ¿A la escuela secundaria? Voy a apagar mi micrófono. A la escuela primaria. ¿Ustedes qué creen? ¿Por ahí alcanzan? Profe, perdón, tengo tildada la pantalla, no sé si me ocurre a mí sola o a todas mis compañeras. A mí también me pasa lo mismo. La razón de la profesión docente Puede ser la red, pero es acá la se ve transmisión bien. cultural.
si querés en términos menos románticos, me parece que es la principal responsabilidad que tenemos. Antojito. De Clotilde Clotilde. Soriani Soriani. de Tinirel. Ven. Había un ratón que quiso ser león. Comió tanto queso, el pobre glotón. Comió tanto queso, el pobre glotón, que feo, gordo, quedó redondo, feo y gordito. Muy bien, dale, había en la tarea docente hay un momento en el que hice la pregunta acerca de qué les enseñamos, qué les dejamos. En la tarea cotidiana, después de la clase de un día, cuando la maestra termina la jornada y se pregunta qué le enseñó hoy, y habrá quedado esta idea sobre el concepto que se trabajó en el día, matemática, lengua, cual fuere. Desde arriba de este renglón hasta el renglón de abajo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le falta hoy en día, Mariano? También en otras circunstancias, estás interviniendo en un conflicto en el patio, en el recreo, cuando sucede alguna pelea entre los chicos y trabajás con los chicos sobre ese conflicto y también hay una pregunta acerca de cómo se resolvió ese conflicto y cuánto les queda de eso, qué les transmitimos ahí en el modo que tenemos de afrontar un problema. Esos varones se quedan sin recreo.
Bueno, por terminada. Bueno, acá la autora Fontana teje y nos da sentidos del concepto de transmisión. Específicamente del lugar del docente, ¿sí? Esto cuando refiere a que un texto que uno va escribiendo, que habla de la tradición, del pasado. A mí como que me interpeló acá cuestiones de las relaciones que tenemos entre las distintas culturas y cómo la cultura dominante se impuso y aún se impone. Esto que tiene que ver con empezar a conocernos y trabajar la diversidad cultural, ¿sí? Hay cuestiones que por ahí marcan, ¿no? A mí me marcó en el recorrido, en esto que tiene que ver con la socialización primaria y cuando el profesor de la comunidad Wichi empieza a hablar con los docentes para ver qué está pasando con esto de la socialización. Y él ahí en el tema de las relaciones afectivas que establecen con sus niños, ahí salta o sale, que por ahí nos interpela, que a partir de los 5 años hay como una ruptura en el vínculo, hay más distanciamiento, ¿sí? Por ahí nosotros lo vemos desde otro lugar. Y también a mí me llama la atención esto de que el acceso, o sea, el acceso a las redes no está, el acceso a la comunicación no está, y la sorpresa de aquello que no pertenece a su círculo, a su contacto social y cultural, y que lo ve como novedoso y asombroso, ¿sí? Ahí aparece el tema del mar. ¿Qué es el mar? Se lo ven como un río, los dos en un río, porque tienen un río en su contexto, pero el mar. El edificio, o sea, el edificio es como que causó una sorpresa en distintas escenas, ¿sí? ¿Qué es la computadora? ¿Sí? Tenemos hoy en día niños que nacen con la computadora y el celular y hay un espacio de enseñanza para qué es la computadora, qué es la montaña, qué es una ciudad, ¿sí? Muchas veces todos estos saberes que están aquí escolarizados, los niños lo van incorporando, lo internalizan a partir de su mismo contacto con la cultura, con las redes hoy directamente. Entonces, esto es interesante tratar de que uno por allí, y este deseo de superación del maestro en términos de capacitarse, pero no para irse de la comunidad, sino para volver y con un saber, con un capital cultural que va a construir al estudiar paleontología, creo que, o antropología. Entonces, posicionándonos desde el lugar de la ética y de la política, bueno, no podemos escribir hoy al precepto la central de la idea de la escuela tradicional de imposición de una cultura contra la otra, de imponer una cultura hegemónica, sino, como dice Adriana Fontana, en términos de establecer un diálogo entre culturas y enriquecernos mutuamente. Estas pistas que nos da la autora, es importante que la tengan en cuenta, ¿sí? Porque es un disparador para el tercer eje de la unidad 1, ¿sí? Hay algunos pequeños sentidos, algunos sentidos históricos que lo vamos a retomar después, más adelante. Bueno, y acá tiene que resalta también el concepto de identidad y lo idiosincrático, ¿sí? El concepto de tradición, ¿sí? Pero también el concepto de transformación y cambio, ¿sí? En el proceso de transmisión. Bueno, en toda esta trama es lo que consiste en una parte del segundo eje, empezamos a profundizar, ¿sí? Y a trabajar. Lo vamos a hacer fuertemente a partir de este foro de trabajo con la unidad pedagógica, que es una
construcción pedagógica que realiza el gobierno para transitar del nivel inicial al nivel primario y empieza a construir distintos dispositivos, ¿sí? Que en algún sentido está presente el proceso de transmisión cultural ahí, en relación a las áreas de conocimiento, cómo se enseña, cómo se aprende específicamente la transmisión. Esto va ligado y relacionado con lo que venimos trabajando en el diseño curricular, ¿sí? En términos de, en el diseño me dice, me prescribe, me orienta, en términos de qué se enseña, ¿sí? Cómo se enseña, y el tema de la evaluación, ¿sí? Entonces, cuando el docente define qué se enseña, que los aprendizajes y los contenidos, y cómo, ¿sí? Está la didáctica, el currículum, está la didáctica, está la evaluación. En ese proceso estamos utilizando técnicas, herramientas, saberes teóricos del campo pedagógico para promover la construcción de determinados aprendizajes a partir de estos dispositivos. Específicamente que lo usa un docente, ¿sí? La planificación, la evaluación, el diseño curricular, ¿sí? Ahora ponemos en eso. Bueno, les voy a habilitar la palabra como para que tomen o enuncien algunas afirmaciones para enriquecernos en este proceso de empezar a construir un saber pedagógico que tiene que ver con la transmisión cultural, lo ético y lo político. ¿Qué les llamo o qué sentido, significado del video, de las escenas escolares? ¿Sí? Podemos hacer el foco en las escenas escolares que les permitió construir o fortalecer el concepto de transmisión, que les llamó la atención en términos del docente, del alumno, de las escenas, ¿sí? Podemos trabajar desde ese lugar para facilitar esto que tiene que ver, no se vayan, que tiene que ver con empezar a reconocer el marco teórico en la empiria, ¿sí? Porque ustedes van a trabajar en el campo específicamente. Bueno, las escucho. ¿Quién quiere aportar? Construir saber pedagógico. Cambio el diseño y voy aquí. Está, bueno. Bueno, quien quiera plantear alguna duda, alguna inquietud, algo, bienvenido sea. Acá estamos tejiendo también, saber pedagógico, ¿sí? Es importante que puedan expresarse. La voz de la alumna. Profe, Te escucho. yo no pude ver los videos porque se me tildó la máquina y no pude verlos. Bueno, va a quedar grabado y está grabado en el video, ¿sabes? Y cuando hagas clic en el enlace, ahí también te salta el video, y el video está en YouTube también. Tener varias vías. Bueno, Se tilda sí, porque porque se sobrecarga el sistema, ¿sí? Por la red. ah, A mí, ahora está nuevo, tengo nuevo internet, no es nuevo internet, sino tengo una red que al principio de mes me anda bien y al final de mes me anda mal, pero aprovecho esta primera instancia que me ando. Pero en otras escenas, en otras clases, también me resultaba difícil. sí. Bueno, aquí en esta escena está una pedagoga que muestra distintas escenas, distintos recorridos conceptuales y que da cuenta de la transmisión. Sobre todo hay un componente histórico y un componente real, actual, en distintos escenarios educativos en Argentina, ¿sí? Y hay sobre todo las comunidades Wichi, en el cual van aprendiendo distintos vocabularios con los niños. Pero acá podrían enriquecerte algunos aportes de tus compañeros hasta que vos vayas y visualices el video. Bueno, con lo que usted hablaba recién, yo puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia de madre. Yo Bueno, tuve un bien. nene en el 2011, él Ujú. creo que a los 2 años manejaba computadora, celular, televisor, todo lo tecnológico de la casa, él lo manejaba Bien. súper bien.
yo digo, ¿qué le va a enseñar la escuela? En ese momento dice, ¿qué le puede llegar a enseñar a la escuela a mi hijo si él solo se mete a donde quiere, hace lo que quiere y qué sé yo? Entonces, bueno, mi mamá es docente y me dice, no, no, anótalo en el jardín, anótalo. Y bueno, él empezó el jardín a los 2 años. La verdad que no sabía nada. O sea, todo lo que yo creí que sabía, no lo sabía. O sea, no es que él cantaba como un lorito en números, contaba hasta el 100 si yo quería, pero claro, como una cosa de repetición, una cancioncita. Y sin embargo, en el jardín aprendió y tomó como propio conocimientos que yo como madre creí que ya los tenía, y no, en el jardín los interiorizó y los entendió. Claro, claro. Ahí vos cuando estudias didáctica de matemática, empieza con el recitado de memoria y después tenés que ver la ordinalidad, la cardinalidad, estos son dos, Claro. hay dos, el conteo, o sea, hay mucha didáctica ahí. Y uno por ahí, desde el lugar de madre, construye determinados saberes que se estructuran en la escuela. Y hay específicamente en el nivel inicial que ahora se está perdiendo. Esto es lo vincular, la relación con un compañero, empiezan a construir roles, relaciones. Ese tejido de relaciones que se construye a nivel inicial, eso es parte de aprender a vivir en la sociedad, en la cultura. Y eso no hay forma de la virtualidad, la actividad que lo pueda reemplazar. Estar con el otro y aprender con el otro, mirar los gestos, es un par. Eso es como que ahora yo creo que hoy en día lo que no está objetivamente definido, ni los pedagogos están desarrollando teoría, pero creo que los que no tienen voz nivel inicial, hoy debe ser un impacto, y sobre todo a primer grado. O sea, la alfabetización ahora, muchas madres dicen, después de julio o de agosto, hace como un clic y ya empieza a leer y escribir. Pero hay todo un trabajo de socialización subjetiva, emocional, afectiva. Y bueno, y ahora hay que ver qué cantidad de niños están alfabetizados o avanzan en el sistema después de julio. Pero hoy en día, cuando ustedes ven la unidad pedagógica, van a ver que el proceso de alfabetización termina en segundo grado, se extiende un año, un grado más, cuando ya tenemos niños que ya están escribiendo en los 4 o 5 años en la computadora. Son distintas realidades. Bueno, ¿alguien podría aportar para enriquecer? Aprovechemos este espacio. Les recuerdo que o sea, hay mucha gente que no tiene esta posibilidad y sería bueno que esto quede grabado, va a quedar grabado, en términos de que seguramente hay muchas voces o pueden participar con ideas que pueden tener sus compañeros. Ustedes saben que estamos en un ámbito privilegiado de estas comunicaciones, ¿no? Y quien lo tiene que aprovechar y valorar muchísimo, así que se los pido. Entonces yo estoy pensando mucho en los que no tienen acceso y que por ahí se les dificulta todo, sobre todo en el nivel. Sí, te escucho, Mercedes. ¿Qué podemos? No, yo estoy desde el celular y no sé si fue mi problema, pero yo no lo pude ni ver ni escuchar. Bueno. Profe, yo tampoco pude Me escuchar. encantaría aportar. Bueno, con eso es suficiente, chicas. Está grabado. Usted cuando vea la grabación, yo lo pude ver, desarrollar. Es todo de red. Imaginen que están usando dos redes a la misma vez. La red de esta plataforma y la red de YouTube. ¿Me entienden? Ustedes están viendo YouTube por otra red. Bueno, después lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar. Pero aquí la autora trabaja mucho el concepto de la escuela tradicional, ¿sí? Ahí pueden, cuando ustedes ven el video, tomen la escuela tradicional, que tiene que ver con un proceso de socialización de la cultura hegemónica, ¿sí? También toma si bien borró las diferencias en este proyecto de construcción del Estado Nacional, pero fue interesante el aporte de la inclusión educativa. ¿Sí? Todos tenían que acceder a la escuela, varones, mujeres,
desaparecen los castigos corporales, empiezan a enseñarse algunas disciplinas. Entonces, hay una importante energía en el sistema, recursos del Estado para que todos vayan a educar, ¿sí? En ese contexto histórico, lo fuerte es esto, o sea, todos tenían que ir a enseñarse, es inclusión. En ese contexto histórico necesitamos fortalecer lo que tiene que ver con el Estado de la identidad nacional, y en esa lógica, sobre todo de Sarmiento, tiene que ver con el normalismo y las escuelas normales que tenían que enseñar de determinada manera, ¿sí? Entonces, tenían en algún sentido construir la identidad nacional, y lo que se proponía es una cultura hegemónica. Todos pensaran de la misma manera, con la misma cultura, con los mismos héroes, la construcción de los ritos, la bandera, el escarapela, los bailes. Bueno, esto borraba las diferencias, sobre todo de los nativos y de los inmigrantes. Pero hoy estamos en otra etapa, ¿sí? En otra etapa de valorar y reconocer las distintas culturas, trabajar con la diversidad, potenciar las culturas con las prácticas sociales y culturales de otras comunidades. Hay otra idea, ¿sí? Entonces nosotros estamos ahora en una etapa de garantizar el derecho a la educación de todos, ¿sí? Entonces en este derecho también está la voz de distintas comunidades que empiezan a ser tenidas en cuenta y a enriquecer la transmisión de la cultura, las distintas transmisiones de las culturas que estamos en ese. Bueno, para ir culminando, hoy va a ser en 2 etapas, ¿sí? A la tarde no hace falta que ingresen, pero va a estar el video. Esta grabación va a ser tanto para nivel inicial como para primario, y por la tarde, con el grupo de primaria, voy a potenciar otra actividad, otra parte teórica que tiene que ver con este eje y con este tema, que va a enriquecer este trabajo, ¿sí? Entonces, por eso van a ver en el enlace ustedes, en la agenda de clases, primera parte y segunda parte. La primera parte va a estar este desarrollo, y lo que trabaje en el turno tarde va a ser el segundo eje, que van a estar pegados a los dos enlaces. Cuando ustedes puedan, lo ven. No hace falta que ingresen a la tarde, ¿sí? No hace falta, no es horario de clase, pero cuando puedan, vean, ¿sí? Porque complementa y enriquece todo lo que hemos trabajado acá. Y las que no pudieron ahora por las diferencias o los temas tecnológicos, les invito a ver el video, en que ahí más o menos objetiva la autora el concepto de transmisión y transmisión cultural. Ahora bien, más allá del video, las dificultades del video, en términos conceptuales, ¿me pueden hacer algunas preguntas en términos de ir aclarando dudas? Puede ser. En lo que he explicado del concepto, o cómo lo viven ustedes en esto que tiene que ver con la transmisión cultural, en sus contextos, en sus culturas, en sus consumos culturales. Eso más o menos como para que, a ver, ¿me pueden decir algo? No. ¿No? No. Al menos una para cerrar. No, bueno, justo veíamos el video de Santi Fanfani para hacer el trabajo anterior, y él marcaba, por ejemplo, que la escuela era un lugar donde se construía la cultura del ciudadano argentino. Entonces, bueno, estaba como la bandera, la escarapela, lo que usted mencionaba recién. Y ahora, con este trabajo nos damos cuenta que nos tenemos que desestructurar completamente y empezar a incluir otras culturas y empezarlas a estudiar y ver de qué forma vamos a después a introducirlas en el aula, porque es verdad, o sea, ya no vamos a decirle al otro que tiene que ser como nosotros y ponerle nuestra, ¿cómo se dice?, como nuestra cultura, sino que aprender de su cultura y enriquecernos ambos. Claro. O sea, al final todo lo que nosotros creemos que va por un camino, lo tenemos que totalmente desarmar y
sí, y empezar a pensar del lugar del otro, como un antropólogo, Claro. comprender cómo piensa, vive y siente nosotros, es como van a pensar y vivir tus estudiantes cuando des clases. Entonces, está Claro. el tema cuando vos enseñes, tenés que trabajar la diversidad, pero no solamente el tema de la diversidad en la construcción del conocimiento, en las hipótesis, sino también la diversidad cultural, porque imagínate el concepto que decía de cariño o encariñar. El docente va con ese concepto, lo trabaja con el colectivo y el profesor de la comunidad te dice, no, pero la palabra encariñar en la comunidad nunca se trabajó, ni siquiera hay prácticas en la misma comunidad, porque a partir de los 5 años hay una distancia. Entonces vos, mira vos cómo piensan y cómo entienden. Y eso se hace en debate, con un compañero, con el docente, con los padres. Bueno, ese es un ejemplo muy interesante. Cariño, encariñar, uno piensa, ha naturalizado que todo el mundo lo entiende, pero acá en ese debate el profesor, o sea, se puso en escena esto, de decir, no, en la comunidad encariñar es como que no tiene una acepción del significado en términos de idea, de concepto y de práctica. Es un choque. Interesante eso. ¿Alguien más? Mercedes, ¿algo conceptual para aclarar? No está. Rocío. Ahora entró, no sé quién es. Bueno, Romy, Mercedes, ¿alguna duda que tengas? No, yo también me acordaba de Tenti Fanfani, Sí. que también hablaba de, digamos, de la cultura, pero como el valor que tenía cuando era heredada, digamos, cuando, no sé cómo explicar, la importancia que tenía que todo lo que lo que venía, digamos, de tu familia, de cómo hacía, digamos, que fuera esa persona importante, digamos, todo, algo así decía, ¿o no? Teti Sí. Fanfani. Ujú. Hablaba, digamos, de esa dimensión cultural. Bien, bien, sí. Creo que hacía un aporte en ese sentido, Ujú. de que importaba mucho lo familiar y lo que uno traía, y cuando ibas a la escuela, era muy importante la cultura que vos traías de tu casa, digamos. Claro. Afectaba mucho lo escolar. No es lo mismo alguien que digamos que no tuvo la posibilidad de tener, no sé, este acceso, por ejemplo, a internet, a la tecnología, Claro. o alguien que ya o que tiene una buena posición económica, o desde ese lugar, digo. Ujú. Eso también afecta a lo vincular, digamos, dentro de lo escolar. Sí, sí. Ahí hay que separar el concepto de cultura como algo que se porta y no como construcción, ¿sí? Pero se vive sobre todo en la adolescencia, pero está el acceso. O sea, nosotros muchas veces accedemos a determinados circuitos educativos. Hoy en día, si nosotros vamos a universidades que se pagan cuotas de 15.000 o 20.000 pesos, nos van a aparecer en qué mundo viven y qué lejos que, o sea, Claro. vos te anotas, pagas, te llega el programa en la computadora, en el celular, aprietas, tenés todas las unidades, toda la actividad para presentar ahí y ni siquiera están yendo. O sea, hay prácticas a distancia ya instaladas hace rato, lo que estamos viendo ahora, hace rato en la universidad. Imagínate, los profesores dan en esta manera clase. Y está hace mucho. O sea, por eso ellos o determinados grupos sociales no están transitando con tanta dificultad y complejidad, ¿sí? Como la educación pública, ¿sí? Sí, es así. Rocío, ¿algo para aportar? No. Se fue. Creo que también, profe, no sé si capaz estoy equivocada, el tema de las culturas también están las religiones, que muchas Ajá. veces en el colegio se da. Yo, cuando iba al secundario, teníamos, por ejemplo, que se le reían, por decir, a compañeros por su religión o algo de eso. Y creo Ajá. que también puede ser algo muy característico en la escuela, que muchas veces pasa. Claro, las instituciones religiosas son espacios de construcción de subjetividad y de aprendizaje.
¿Está bien, Rocío? Claro. Ahora, ¿en qué religión estás y cuál no? También van configurando identidad y subjetividad. O sea, por ahí algunas religiones en el fortalecimiento de la familia, en el casamiento, Sí, viene mucho de las culturas familiares también. también. Y bueno, y las lógicas familiares muchas veces con los padres tratan de estructurar la familia, pero los hijos empiezan a transitar por otros consumos culturales que la interpelan. Mamá, me tengo que casar, mamá, no te vayas a convivir, empieza todo eso, y sobre todo los miedos y las nuevas escenas, sobre todo lo que tiene que ver con el género, educación sexual, empieza a movilizar todo, y bueno, también es una construcción social y cultural los nuevos lineamientos de todos esos marcos teóricos, también es cultural y social. Todas estas luchas también son sociales y culturales, ¿sí? Bien. Romina, ¿algo para decir? ¿Algo para decir? Profe, Sí. Vanessa soy. Sí. Ah, ¿Cómo hacemos nosotros? Porque tuve una experiencia particular en una clase una vez, en nivel inicial, había una de las niñas, yo no pude ver el video tampoco, entonces no sé si va a quedar como descolgado o no, disculpe. no importa, no Y, importa. y esta niña era de nacionalidad boliviana, estaba en el nivel inicial y no hablaba el idioma tampoco, o sea, incluso tenía otras costumbres, otra manera de relacionarse, entonces era muy difícil, incluso para la misma seño de sala, eh, como introducirla dentro de las actividades y todo. ¿Cómo nosotras, si llegase a tocar algo así, o desde la pedagogía, o más allá de estudiar como el entorno, tratar de ver de dónde viene su cultura, cómo podemos? Es todo mediante la didáctica, así qué herramientas se nos van a proporcionar después a nosotros, porque es sumamente difícil si el alumno no me entiende y encima es chiquitito y hay que como que trasladar y hacer una bajada de contenidos y cosas, Y cómo hay que ver, si un alumno en la comunidad donde se habla castellano, los padres seguramente que pueden hablar dos idiomas por ahí en su comunidad, o algunas palabras, alguna manera particular de los padres que tienen para comunicarse en la sociedad en que vive, seguramente que algunas palabras, muletillas, ¿sí? Ahora, si viene directamente del exterior o de una comunidad directamente, hay que ver y construir alguna estrategia. Puede ser que analice la situación de la familia y en términos de las estrategias que tenga o cómo se comunican ellos para trabajarlos con ellos, ¿sí? O sea, el niño va a empezar a hablar otro idioma, dos idiomas. Y un juego también de lo gestual, o sea, también tenés lenguaje gestual que es universal en términos de decir, vení, trabajemos, armemos. También tenés, en nivel inicial, tenés mucho lo que son los libros álbum y trabajan con las imágenes. ¿Sí? Las imágenes también pueden ser un nexo de trabajo entre los distintos idiomas. También puede ser que seguramente que el docente va a tener que aprender palabras claves del niño y también va a tener que ser un trabajo intenso con la familia y en ese espacio vos estás avanzando en la construcción de un sistema que va a ser el sistema castellano, entonces vos vas a empezar a introducirlo en un nuevo vocabulario, o sea, vos solamente la construcción va a estar dada a partir de la oralidad, pero a nivel de la escritura, seguramente que vas a empezar a avanzar en el sistema con nuevos enfoques, ¿sí? Y como no son construcciones culturales, el docente lo va a ir monitoreando en el avance, no hay como una receta, sino el docente va a ir probando, construyendo hasta que el niño va trabajando y socializando, ¿sí? Pizarro,
¿Querés expresar alguna inquietud conceptual? Vale, Pizarro. No sé quién es entonces. Yo, Mina, Yamayo. ¿Alguien más? Bueno, ya pasó 1:43 y seguramente que se está consumiendo los datos. Bueno, les recuerdo que la clase va en GQS, este trabajo de transmisión cultural, ¿sí? No repite nada de esto y cuando lo puedan ver, complementan a 2 clases. La clase que viene vamos a trabajar intensamente con la actividad, ¿sí? Y con el foro, ¿sí? Les pido que a nivel inicial no ingrese al foro hasta que modifique algunos documentos, ¿sí? Con la unidad pedagógica. Bueno, nos estamos viendo y el martes que viene y vean el video de la tarde cuando puedan, ¿sí? Bueno, estamos Vanessa, nos vemos Vanessa, Noelia, Mercedes, Rocío. Bueno, profe, una consulta. Sí. ¿Puede enviar un mail con el enlace de la clase para que podamos entrar? Porque muchas veces se me traspapela y no es posible estar presente. Yo lo publico en el Facebook. Sí. Bueno, en el Facebook y tenés la agenda de clase. En esos 2 lugares lo pongo. Bueno. O sea, si vos entras al Facebook, apretá y entras directo. O si no, bueno. yo lo pongo a los 2 lados. Seguramente que alguna de ustedes entra por el Facebook y otra entra por el aula abierta. ¿Sí? Y directamente bajas ahí. Yo no tengo otro sistema porque sabía que le envían mensajes masivos y seguramente que no sé si demora de la plataforma a su correo demora un tiempo. Y no tengo la lista de correo y todo eso, no, directamente me manejo con la plataforma, le llega por ahí, no tengo listado, no tiene el sistema. O sea, dirigiste a esos 2 lugares y yo trato de escribirlo media hora antes. Para que se organice. Todos los martes. Todos los martes a la misma hora, chicas, sí. Listo. Algo que puede ser que alguna vez esté grabado. Por causa excepcional, pero si no, no. Bueno, muchas gracias. Chicas, nos estamos viendo, cuídense. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego.